Pues es muy cierto lo que decía, bueno, los que estuvisteis ayer en la presentación, en la inauguración de la exposición. No es muy común en el Estado español ver un vicerrector como el del campus de Álava hablando en esos términos, ¿no? Con ese grado de compromiso. Yo lo digo porque la exposición que comentaba Xavi de La Gloriosa, pues también llegó a Santiago de Compostela, ¿no? Y fue bastante penoso el acto de inauguración. Evidentemente no había ningún político, pero ni ningún miembro de la propia universidad, y eso que estaba en un espacio universitario, ¿no? Lo cual dice mucho, ¿no? Y después, bueno, hablando de la aviación republicana, y ayer cuando se comentaba, que se comentó aquí varias veces, que la guerra civil pues, era una guerra casi decimonónica o una guerra tercermundista, pues un paisano de una aldea de Ourense, perdida de Galicia, de Chaos de Omeiro, que nosotros íbamos allí buscando otras cosas, ¿no? Pues el señor, que ya era muy mayor, había hecho la guerra en el bando nacional y bueno, estuvo en la ofensiva sobre Cataluña. Y yo no sé hasta dónde podía llegar su grado de realismo mágico, pero él se acuerda de, con otros soldados, coger unos bueyes y remolcar un Polikarpov allí, no sé si era en la zona de Figueras, no me acuerdo del sitio, pero él lo comentaba. Para mí eso es una metáfora y un símbolo realmente de ese carácter premoderno, ¿no? Aunque fuera la batalla del Ebro, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, al final las cosas seguían siendo las mismas. De hecho, en el Museo del Exilio hay una fotografía que le pasé a Alfredo de un regimiento de caballería entrando en Francia, ¿no? El regimiento de caballería republicano, ¿no? Entonces, ver esa foto de todos los caballos y esa gente que derrotada, pues es realmente impresionante, ¿no? Parece una foto, no sé, de la guerra de los Boers o algo así, ¿no? Y bueno, también hablaba Alfredo ayer de cómo contar, ¿no? Bueno, pues Dick Patry, evidentemente, esto parece una película a veces de dibujos animados, lo digo en el sentido espectacular, ¿no? A nivel gráfico. Y también es un buen ejemplo de la cadena de valor que se emplea en los estudios de arqueología y patrimonio. El cementerio de las botellas, la exposición, al fin y al cabo, también es un magnífico ejemplo de cómo se materializa esa perspectiva aplicada a una investigación que se hace con todo el registro, la documentación, después se pasa a la difusión, a la divulgación, a la socialización y, evidentemente, a la mercantilización, ¿no? Yo creo que, en este sentido, son grandes experiencias. Bueno, damos paso ahora a los colegas José María Señorán y Álvaro Falquina. Van a hacer el segundo dúo Pimpinela, emulando a nuestros compañeros de ayer. Álvaro Falquina es un buen arqueólogo. Se ha dedicado... Del montón. De Madrid, ¿no? Y bueno, se lleva muchos años dedicándose sobre todo al ámbito de la etnoarqueología. Empezó haciendo un trabajo pionero en arqueología del espacio doméstico, aplicando el análisis sintáctico de asentamientos precisamente a pueblos de la Sierra de Ávila. Un trabajo muy, muy interesante y bueno, lleva muchísimos años trabajando en Etiopía y realmente está en esta sesión porque ha combatido prácticamente en todos los frentes. Ha estado en Bustarviejo, ha estado en Guadalajara, en Extremadura. Bueno, tiene una larga experiencia en arqueología de la guerra civil. Además, muy interesado también en temas de didáctica y socialización del patrimonio. Y después tenemos aquí a mi colega extremeño, que me olvidé de la mañana, José María Señorán, que es otro caso de prehistoriador venido a menos, ¿no? Que te vas metiendo en la memoria histórica. No, está ultimando una tesis también sobre el megalitismo en la zona norte de Cáceres. Tiene una amplia trayectoria investigadora, ha estado en el Instituto de Ciencia del Patrimonio de Santiago, ha tenido estancias de investigación en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Y bueno, ahora andamos metidos en un proyecto ahí de arqueología postcolonial sobre la colonización franquista agraria e industrial en España. Y bueno, también van a abordar esos años 40 que han salido en varias de las presentaciones de hoy. Siempre aparece la guerrilla, parece que es la hermana pobre, ¿no? O la lucha antifranquista, cuando ha habido trabajos pioneros en el contexto del Estado, pues Jorge Morín, nosotros mismos y otra gente ha hecho cosas, pero parece que es un tema colateral. Bueno, pues ellos se van a centrar en estas canciones para después de una guerra. Habéis cambiado el título, sin decirme nada, el Energía Capital. La cambió el primero, entonces no puedo dirigiros. Va. Sí, ya acabó. Se oye bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Suso, por invitarnos para presentar nuestro proyecto. Nuestra presentación va a ser un poco diferente a las otras por dos motivos. En primer lugar, porque vamos a presentar dos presentaciones en una, entonces los 15 minutos que tenemos cada uno aquí a repartir, esperemos que no se excedan demasiado, así que también tendremos que ir un poco con las prisas y tal, y esperemos que no nos liemos demasiado. Y por otro lado, bueno, nosotros lo que decía Suso, no nos hemos centrado directamente en lo que es la arqueología de la guerra civil, ¿no? Nuestros casos de estudio son las arquitecturas de posguerra, a partir de los años 40, pero que bueno, que tienen los resultados, los podemos ver hasta hoy día, ¿no? Los resultados prácticamente dramáticos. Y lo que tiene en común nuestro trabajo es que en ambos casos estudiamos las arquitecturas de posguerra. En el caso de Falqui se centra más en lo que es el espacio doméstico. En el caso del proyecto que estamos llevando a cabo Surso y yo, que empezamos este año, se centra más en arquitecturas relacionadas con medios de explotación económica y explotación social, ¿no? Entonces, primero voy a hablar yo 15 minutillos sobre nuestro proyecto y después Falqui presentará su trabajo.
Nuestro proyecto se titula Arqueología postcolonial en España, materialidades y memorias de la colonización agraria e industrial, ¿no? Como decía, este proyecto se centra en el estudio de toda una serie de arquitecturas que se inician en España al finalizar la Guerra Civil, ¿no? Todas estas nuevas arquitecturas están relacionadas con nuevos sistemas de explotación económica, sobre todo basados en la colonización agraria e industrial, y tienen como fin último formar parte de ese proyecto de ingeniería social que se inicia con el inicio de la dictadura, y lo que busca sobre todo es el control social, el control de las ideologías y la creación de un nuevo sujeto, ¿no? Un nuevo sujeto afín al régimen. Los casos de estudio que hemos elegido, yo en un principio quería estudiar solo Cáceres, Suso era un poco más ambicioso, así que hemos decidido meter la colonización agraria en Extremadura, la colonización agraria en Galicia, la creación de los embalses y la implantación de las hidroeléctricas en los saltos del río Sil y del río Miño, y aparte estudiamos también toda la colonización minera de la zona del Bierzo, y en un futuro intentaremos también meter mano a todo lo que es las casas baratas en Euskadi y las colonias textiles catalanas. A lo mejor es demasiado ambicioso, aunque bueno, este verano con 15 días de trabajo hicimos todo menos la parte vasca catalana. Así que nuestro proyecto gira en torno a 3 ejes teóricos básicos que bueno, que los voy a dar muy por encima porque me parece que lo interesante es luego ir viendo un poco las fotos del trabajo campo este verano y que explican mejor toda esta parte teórica, ¿no? El primer punto dentro del aparato teórico es que seguimos los principios de la arqueotectura o la arqueología de arquitectura, ¿no? La arqueología de arquitectura es bien conocida aquí en la Universidad de Vitoria, es una línea que se desarrolló bastante bien por el Grupo de Patrimonio Construido, que es donde trabaja Surso, y que también tuvo un desarrollo bastante fuerte en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, sobre todo en los años a final de los 90, principios del 2000, y donde participaron de una manera muy activa Suso Ayán, Sonia Rodríguez, que está allá al fondo, también Rebeca Blanco y Patricia Mañana, bueno, y también Felipe Criado, ¿no? Y bueno, podemos definir o partimos de la idea de que la arquitectura y la organización del espacio son uno de los aspectos en los que una sociedad materializa su manera de estar en el mundo, partiendo, por tanto, de que son productos sociales y que analizar dichos aspectos nos permite acercarnos a la lógica de pensamiento de dicha sociedad, ¿no? De ahí es la importancia de los análisis de las arquitecturas de posguerra, ¿no? Otro de los ejes teóricos será la arqueología pública, ¿no? Entendiendo, por un lado, el respeto, el registro y el conocimiento aportado por las comunidades locales de esas nuevas colonias agrarias o mineras. También del desarrollo de interpretaciones científicas y proyectos museísticos, también con la colaboración de esas comunidades. Y por otro lado entendemos que todas estas nuevas arquitecturas que hoy en día se encuentran prácticamente en abandono podrían suponer un recurso didáctico, turístico e identitario, ¿no? Hoy día, en un momento en lo que se está reflexionando bastante en el ámbito patrimonial sobre cómo gestionar los recursos, esto sería un campo bastante fuerte a la hora de reflexionar a nivel teórico sobre qué hacer con todo este patrimonio, ¿no? Nos hemos dado cuenta que grandes empresas, como puede ser Iberdrola o Gas Natural, etcétera, tienen cientos de viviendas abandonadas que también en un momento de crisis en el que las personas no tienen un lugar donde no tienen un techo donde vivir, es una pena que en parajes en ocasiones idílicos, otras veces no tanto, porque imaginarse esa zona en los 40 tenía que ser complicada, pero que hoy día vemos casas abandonadas que simplemente han sufrido un poco el deterioro por el paso de los años, pero que están para entrar a vivir prácticamente, ¿no? Y otro de los ejes teóricos es la arqueología postcolonial, ¿no? Entendiendo la arqueología crítica, la arqueología postcolonial dentro de las corrientes de arqueologías críticas, aportamos una nueva visión que sería prestar atención a los procesos de colonización, pero dentro de una misma metrópoli, ¿no? Lo que nos permitiría entender todas esas ideas de modernidad y progreso que se están introduciendo a partir de los años 40, muy influenciadas por los regímenes fascistas italianos, y que uno de los principales materializaciones serán estas arquitecturas, ¿no? Y en ellas, además, podemos ver toda esa serie de procesos de hibridación, de imposición, de resistencia de estas sociedades subalternas. Bueno, voy a explicar un poco los casos de trabajo que hemos estado. Como son muchos casos, solo voy a hablar de algunos cuantos por encima. La colonización agraria gallega siempre pensamos que el principal foco de colonización agraria fue la zona de Extremadura, sobre todo con el Plan Badajoz, que fue un plan bastante importante. Nosotros no nos hemos metido con el Plan Badajoz, estamos estudiando la colonización agraria en Cáceres, y hay un caso muy interesante que es la colonización agraria gallega,
porque debido a la idiosincrasia del mundo gallego, presenta una serie de particularidades que no se observan en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la colonización agraria de la Illa de Ons, que es el único caso de una colonización en una isla, ¿no? Uno de los casos de estudio que hemos trabajado es la irrigación de la Terra de Lemos, que es del año 1965. En la foto podéis ver un mirador en el embalse de Vilasouto, que en vez de estar situado en la parte del puente mirando la masa de agua, toda la arboleda, en el fondo está colocado detrás del muro y está hecho para ver el muro. O sea, en ese momento esto lo que refleja es como lo que se está primando en esos momentos son esas ideas, ¿no?, que vienen de la Italia fascista, de las grandes obras arquitectónicas, de las grandes obras. Y en este caso era curioso cómo podemos ver aquí de este mirador de los años 50, 60, que está mirando la presa, y sin embargo tenemos uno que creo que es de Red Natura 2000, que está ya en la zona del puente, y lo que está puesto explica todo lo que son el paraje natural, ¿no? Esto es uno de los principales registros materiales que hemos encontrado en esta zona, ¿no?, la zona de canales. En Extremadura, el Plan Badajoz sí que aplica presos republicanos para hacer todas estas canalizaciones, en la zona de Cáceres no. Y en la zona de Galicia estamos mirando porque también parece que se utiliza mano de obra esclava republicana, ¿no? Uno de los casos más interesantes que hemos trabajado es esa Terra Chá, ¿no? Es un modelo de colonización agraria diferente, está basado en una colonización agraria dispersa que está inspirada en la colonización agraria siciliana que lleva la Italia de Mussolini, ¿no? Esta colonización, que se lleva a cabo entre los años 54 y 73, bueno, la colonización agraria hay que decir que a nivel económico falla en casi todos los lugares, pero a nivel social e ideológico sí que cumple prácticamente su función, ¿no?, que es el control de las ideologías y el control de esa nueva sociedad, ¿no? En el caso de Terra Chá, es un proyecto que fracasó, sobre todo principalmente porque intentar desarticular lo que son las parroquias gallegas es prácticamente imposible, y por mucho que esta gente quisiera desarticular las parroquias de Castro de Rey y Matodoso, ¿era la otra? Y Matodoso, fue imposible. La idea fue expropiar 3.000 hectáreas, crear centros cívicos que serían Vega de Pumar, Cospey, no, eran Matodoso, Vega de Pumar y Arneiro. Y la idea es crear centros cívicos en donde se sitúa la iglesia, la escuela y una plaza central para las fiestas del pueblo y el economato. Esta lápida que veis es una lápida en homenaje al arquitecto que diseñó el pueblo. Estas son las escuelas, como os digo, están completamente abandonadas hoy día. Si bien en este centro cívico hay una placa del año 2000 de la Xunta de Galicia. Otro caso que hemos estudiado es la desecación del lago de Antela. Es un proyecto que se basó en la desecación de cientos de hectáreas en la zona de Allariz, para desarticulando lo que era la economía tradicional basada en la pesca, en zonas de cultivo pequeñitas, y lo que se hizo fue desecar toda la laguna, acabando con todo el paisaje existente y establecer tierras de cultivo que hoy día prácticamente están abandonadas, ¿no? Como podéis ver aquí, esto es una de las cientos de casetas de Iberdrola, bueno, esta de Fenosa, donde veis el símbolo del Instituto Nacional de Colonizaciones. Y hoy día lo que nos encontramos es esto, es una zona que está en desuso y se ha utilizado para que los baltáridas allí en Orense hayan hecho un hipódromo con una estatua de Gengis Khan, y está completamente abandonado. Cuando llegamos allí, el hipódromo estaba bastante descuidado, con una caravana allí con un tipo cuidándolo, pero bueno, al final es eso, la inversión de recursos públicos de Orense, bueno, pues se explica bastante bien con este caso, ¿no? Otro de los casos de estudio que estudiamos es la colonización agraria extremeña. Nos centramos sobre todo en la zona de Cáceres. Si bien es verdad que el Plan Badajoz fue un plan bastante más ambicioso y donde sí que se utilizó, lo que decía antes, colonia de mano de obra esclava para hacer lo que son todos los sistemas de canales, en la zona de Cáceres no, pero en la zona del río Alagón tenemos unos 20 poblados de colonos. Son poblados que sirvieron para que los arquitectos jóvenes, noveles, afines al régimen,
influenciados por viajes a Alemania, a la Italia fascista, etcétera, se inspiraran y crearan nuevos poblados basados en unas ideas de progreso, de rectitud, unas ideas que, bueno, que ayer Alfredo comentó un poco también cuando puso una foto sobre un poblado de colonización, ¿no? Este es el poblado de colonización de Vegaviana, es un poblado que consiguió la independencia de Moraleja hace 2 años y que hoy día tiene la categoría de Vic. Otro de del registro, bueno, otras de las materialidades o de las arquitecturas que nos encontramos en Extremadura son los grandes embalses. La creación de los grandes embalses, lo que podía parecer para alguna gente un beneficio, que era la puesta en valor de ciertas zonas de riego, también supuso un drama para muchas familias, ¿no? Suponía la inundación de grandes zonas de regadío y con ello, además, con la inundación de poblados, ¿no? Además, en Extremadura, también tenemos documentado un caso en Sanabria. Las presas en ocasiones se hacían con mano de obra esclava, con materiales baratos, lo que dio lugar a que en ocasiones las presas reventaban y los números de muertos eran bastante grandes. En Sanabria estuvimos estudiando un caso donde mueren unas 150 personas, donde llevan a los jefes de obra, los llevan a juicio, se demuestra que estaban haciendo la obra de una manera, con material de mala calidad, etcétera. Y les ponen una sanción de 75.000 pesetas por hombre muerto, 50.000 por mujer y 25.000 por niño. Al final no se pagó nada y todo el mundo salió indemne. Otra de las consecuencias que tiene esta colonización agraria y el establecimiento de los embalses es el abandono de los poblados tradicionales, de los pueblos tradicionales. Este es el caso de Granadilla, es un poblado que tuvo que abandonarse en el año 64. Y es curioso cómo hoy día desde los años 80 se está produciendo un proceso de reapropiación patrimonial de las gentes que vivieron en el pueblo. Están exigiendo que se les devuelva a su poblado, incluso mucha gente está exigiendo que se devuelva a su casa. En estos momentos es prácticamente imposible porque pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Pero bueno, esta gente por lo menos ha conseguido que a partir de los años 80 se producen huelgas de hambre, manifestaciones, y desde los años 80 consiguen que al menos el pueblo sea una zona de talleres para niños, que está abierto durante todo el año, y que puedan ir a celebrar la fiesta de la Asunción y el Día de los Santos. Y bueno, otro de los casos que hemos trabajado es la zona de los Altos del Sil. Tanto la zona de los Altos del Sil y la zona del Miño, así como la parte de las colonias obreras mineras, hemos de entender que están relacionadas también con un proceso de favorecer por parte del régimen a toda una serie de oligarquías que habían apoyado al régimen durante la Guerra Civil, ¿no? Cuando hablamos de Gas Natural Fenosa, o cuando hablamos de Iberdrola, o del Banco Pastor, o vemos la Fundación Barrié de la Maza, muchas veces, las obras sociales de los bancos, no nos damos cuenta que gran parte de estas empresas generaron, independientemente de que tuvieran dinero antes de la Guerra Civil, generaron gran parte de su riqueza a partir de la Guerra Civil. Las concesiones que hizo el régimen a estas empresas fue brutal. En el caso de los Altos de Sil, se establece Iberdrola, sí, y ahora lo compró en los años 60, pasó. Y tenemos que ver que toda la zona de embalses, de hidroeléctricas, etcétera, se hacen con mano de obra esclava, con mano de obra republicana, y se los ponen directamente en explotación a esta gente, ¿no? Es una pena que hoy día no se trabaje esto, ¿no? Que no se diga que a la gente a la que le estamos pagando las facturas todos los meses. Yo desde que empezamos a trabajar esto, cada vez que me llega la factura, la verdad es que me duele un poco más, ¿no? Pero también tenemos que ver que toda esta serie de explotación también generó toda una serie de arquitecturas y de poblados que, como os decía antes, están completamente abandonados, ¿no? Este es el poblado de Achaira, esta es la iglesia, es una iglesia abandonada, hoy día se utiliza para hacer raves. Este es el poblado de Arrasa, ¿no? Donde lo que veis son muchas veces en los poblados de colonización son imágenes de la vida cotidiana, ¿no? Aquí veis unos columpios, pero que están con un ambiente un tanto fantasmagórico, ¿no? En este poblado es el poblado de Arrasa. En el poblado de Arrasa fue curioso porque tenían los almacenes abandonados, y en los almacenes abandonados encontramos los sondeos geotécnicos de cuando se hizo el embalse, y es un patrimonio abandonado que se podría utilizar para entender toda la geología de Galicia en esa zona, ¿no?
Este es el embalse de Obao. Como podéis ver, son zonas que, o sea, pues, a nivel natural son muy impresionantes, pero lo que os decía antes, estar ahí en los años 40, en los años 50 haciendo una presa no tiene que hacer mucha gracia, ¿no? Esta es una iglesia que está ahí en el pueblo abandonado, ¿no? Se ve cómo se introducen nuevas arquitecturas, ¿no? Es una iglesia semicircular. Esta es la central de Puente Vivey, ¿no? Que parece aquí no sé, parece, a mí la verdad es que nos recordaba cuando llegamos ahí con una plaza central muy grande y luego la central hidroeléctrica con todo el hormigón, parece ahí influenciado por todas las arquitecturas fascistas, ¿no? Esto es otro poblado abandonado, como os decía, están en perfecta conservación, pero hoy día están abandonados, las puertas las han abierto en muchos sitios y simplemente se han llevado el cobre, pero están ahí dejados de la mano. Y luego es interesante ver cómo todas estas arquitecturas producen también un paisaje vertical, ¿no? Hemos observado en los casos de estudio de los pantanos, de los embalses, cómo hay una jerarquía en el espacio, ¿no? Cómo está el embalse, por encima del embalse están las zonas de donde trabajaban los obreros, que ven directamente el embalse, pero también lo que ven siempre son la casa de los jefes, la casa de los arquitectos. La casa de los arquitectos se suelen localizar en un punto relativamente lejano, pero sí que es un punto que controla directamente visualmente tanto el embalse como las colonias de obreros, ¿no? En el fondo estás imponiendo una ideología dominante de arriba a abajo, ¿no? Abajo están los trabajadores, los obreros, y arriba están los señores aquí, en estas mansiones, que igual que lo que decía antes, este caso está abandonada, otra nos encontramos que la habían reconvertido en un hotel. Y otro de los casos interesantes que hemos estado trabajando son los Saltos del Miño, donde destaca la presa de Belesar en el año 1963 y el pueblo de Portomarín, ¿no? Belesar es un embalse controlado por Fenosa, hecho por obra esclava, obra republicana. Cuando llegas a Belesar es una gran obra, igual que antes, con una gran plaza, con una placa dedicada al conde de Fenosa, a Barrié de la Maza, que lo que os decía, ¿no? Se siguen manteniendo placas homenaje a gente que parece que son gente que no formó parte de esa política de represión del régimen, ¿no? Pero en el fondo participaron de otra manera, indirecta, pero no dejaron de participar en él, ¿no? Esta es la gran obra de Belesar. Y este es el poblado de Portomarín, que es interesante porque con la obra de Belesar se inunda el pueblo de Portomarín y se mueve. Se hace un nuevo poblado en la zona alta, un nuevo pueblo, con una arquitectura de plaza que en algunas partes recuerda a la arquitectura castellana. Y podemos ver como en la puerta del ayuntamiento, a la derecha está una placa en honor a Barrié de la Maza, a la izquierda hay una placa en homenaje a Franco y enfrente está una placa en homenaje a un gestor de Fenosa en el momento en que se hace la presa. Hoy día se siguen manteniendo todos estos símbolos, no hay problema. Y otro de los casos, ya el último que voy a hablar, que hemos estudiado no son las colonias mineras del Bierzo. La zona del Bierzo fue una zona muy activa durante el 34 y también durante la Guerra Civil. Y lo que se pretende con todas estas colonias mineras es, desde un punto de vista paternalista, el Estado mejora las condiciones de vida de estos obreros mineros, ¿no? Crearles poblados de colonización, en este caso poblados relacionados con la minería. Este es el poblado de Diego Pérez, en Favero. Y pensando que mejorando esas condiciones de vida conseguirán mantener a este grupo social, pues apaciguado sin levantarse, ¿no? Es curioso como nuevamente en los casos de los pueblos mineros tenemos poblados de mineros que son gente libre, pero en otros casos, como es en la zona del Illo, todavía quedan restos de los batallones de la zona donde vivían los presos republicanos que se dedicaban a explotar la mina para una empresa privada, ¿no? Esta es la zona del Economato, esta es otra mina, esta es la mina del Coto Wagner. Y bueno, todos estos momentos, sobre todo a partir de los años 50, tanto con el Instituto Nacional de Vivienda como con la Delegación Nacional de Sindicatos, etcétera, ven que toda esta serie de viviendas que están construyendo son de unas condiciones no demasiado buenas y se hace un nuevo plan de mejora de vivienda para evitar lo que hablaba antes, ¿no? Toda esa conflictividad social, no sé, lo que se busca es crear una mejora de las condiciones de vida del obrero y mantener a toda esta clase social que había sido bastante activa durante el 34, durante la Guerra Civil, ¿no? Pues ahí silenciada. Y bueno, estos son uno de los restos más evidentes que podemos ver en
en muchas zonas relacionadas con estas zonas de explotación económica social, ¿no? Esta es la calle El Generalísimo. Si bien también hay que decir que los pueblos de colonización extremeños, lo que se busca sobre todo es olvidar al régimen. Lo que se hace en uno de los elementos más claves dentro de los poblados, que son las calles, se buscan elementos asépticos. Unos pueblos, las calles son con nombres de flores, otros con nombres de conquistadores que fueron allí a Sudamérica y que en Extremadura siguen estando bien vistos. Otros son pues, nombres de frutales, otros de toreros, pero es muy difícil encontrar en los pueblos de colonización una calle dedicada al General Mola, otra al Generalísimo. Desde muy pronto se evitó todo ese tipo de imagen relacionada con la guerra civil. Y bueno, esta era mi parte y ahora le toca a Álvaro Falquina explicar. Bueno, buenas tardes. Vamos aquí con la segunda parte del dúo Pimpinela. Bueno, lo primero de todo quiero agradecer a Xurxo y a José que me hayan invitado a participar en su comunicación y me hayan dejado la mitad. Y luego, por otra parte, decir que, aunque en el resumen ponía que íbamos a hablar de destacamento penal de Bustar Viejo y tal, en el último momento hablándolo, pues pensé que a lo mejor era interesante que intentar hacer una reflexión preliminar, porque esto no es un proyecto siquiera, es una reflexión preliminar sobre lo que podría aportar la arqueología a un estudio de la arquitectura doméstica, de la vivienda franquista, ¿no? A ver. Lo tengo aquí. Ese. ¿Es esto, no? Sí. Bueno, por una cuestión de síntesis y tal, voy a leer una parte, ¿vale? Igual que, como ha dicho José, bueno, también en arqueología, como muchos somos prehistoriadores, yo también he hecho cosas de arqueología y demás, asumimos que los edificios en cualquier grupo humano son elementos materiales que dan orden al espacio y estructuran, es decir, dan forma a la sociedad. Y en el caso particular de la España franquista, esto no es diferente. De hecho, cada vez existen más trabajos que muestran la importancia que tuvo el entorno construido dentro de las políticas eliminacionistas y de orden social para el éxito del proyecto franquista. La ingente cantidad de energía invertida por el régimen en construir, a lo largo de los 40 años de dictadura, no parece que se pueda explicar únicamente por la situación de urgencia de un país arrasado por la guerra o por la necesidad de reprimir y castigar a los vencidos. Con esto me refiero a las arquitecturas de confinamiento, ¿no? Toda la arquitectura franquista formó parte de una gran maquinaria concebida para el despliegue de un proyecto de ingeniería social, lo que le proporcionó estabilidad y durabilidad. El éxito del proyecto franquista se fundamentó en la complementación de unas políticas de deducción que se basaron en la deshumanización de los vencidos por medio de la aniquilación de personas, subjetividades e identidades políticas. Esto es una cosa que hemos empezado a ver por el análisis arquitectónico y formal de espacios de confinamiento, campos de concentración, destacamentos penales y cárceles, ¿vale? Junto con otras políticas de producción orientadas a la construcción de nuevos sujetos y subjetividades acordes con el modelo de Estado y el ideal de sociedad franquista. Esta es la parte que me interesaba, por eso en un último momento pues hablamos precisamente de cambiar los análisis de espacios de confinamiento por los análisis de espacios de vivienda. Vamos a ver, a mí lo que nos interesaba era ver cómo a través de la vivienda se generaban nuevos sujetos para el nuevo Estado, ¿no? Las viviendas se han estudiado desde el punto de vista estilístico y arquitectónico sobre todo. De hecho, los arquitectos normalmente conciben los análisis de las viviendas desde este punto de vista y normalmente se quedan con el valor del proyecto arquitectónico, pero no indagan en cómo ese propio proyecto, y sí hay unos elementos, unos valores que ellos intentan proyectar en esas viviendas. Luego la realidad es
otra en muchas ocasiones. Entonces, esto la arquitectura habitualmente no lo ha analizado, y eso se está haciendo desde la arqueología, se está haciendo desde la antropología, se está haciendo desde la sociología, de manera muy incipiente, ¿no? Aquí lo que queremos es plantear entonces algunas líneas por las que profundizar en el conocimiento del fenómeno de la vivienda franquista. Si observamos los proyectos constructivos del primer franquismo, vamos a hablar que es el franquismo de la autarquía hasta finales de los 50, en su mayoría se guiaban por dos directrices: fijar a la población rural en el territorio y, como consecuencia, salvaguardar los valores conservadores tradicionales. Aquí podemos incluir los proyectos de la Dirección General de Regiones Devastadas o los del Instituto de Colonización, que nos ha enseñado José antes. Y, por otro lado, también se buscaba la creación de espacios de viviendas multiclasistas, donde las clases superiores sirvieran de ejemplo moral a las inferiores. Aquí podríamos incluir, aparte de esto del Instituto de Colonización, como hemos visto, esta perspectiva vertical que decía Señorán hace un momento, esta perspectiva vertical de que arriba está el patrono y abajo están los trabajadores. Esto ya genera una sensación de diferencia de clases, pero la cuestión era precisamente que esas diferencias de clase no implicasen un conflicto social, sino que esta mezcla de clases en los mismos espacios precisamente lo que buscaban era imponer una armonía a través del orden y el control establecidos por estas fórmulas arquitectónicas de arriba a abajo, mayor y menor profundidad, etc., ¿no? Vemos que estos primeros proyectos vienen por una parte de los valores sociales del conservadurismo tradicional y, por otro, del ideario fascista de Falange. Esto hizo que en esta fase el estilo arquitectónico y urbano fuese heterogéneo, incluyendo elementos del modernismo, incluso racionalismo, fascista, hasta elementos tradicionales. Lo que tuvieron todos los proyectos en común, como dice Dacia Viejo, es que apelaban fundamentalmente a los conceptos de orden, jerarquía y control. Y esto es una constante, que prácticamente se puede ver desde tanto en espacios de confinamiento como en espacios de la vida diaria, se puede ver a lo largo de todo el franquismo. Independientemente de que estemos en su fase más totalitaria, aunque hay una evolución desde la deshumanización de la fase más totalitaria hacia esta creación de nuevos sujetos de la fase más dictatorial, ¿no? A grosso modo, a partir de los años 50, existe un nuevo ímpetu constructivo de la mano de la nueva política económica del régimen, que pasa de fundamentarse en los principios de la autarquía a fundamentarse en los de la liberalización. Con el milagro económico español de los 60 se impone la lógica decimonónica de la segregación de clases sociales frente a los espacios multiclasistas que se trataban de imponer cuando la Dirección General de Arquitectura, Regiones Devastadas o el Instituto Nacional de la Vivienda estaban liderados por falangistas. Y esto se impone en los planes urbanísticos y en los proyectos de construcción de viviendas. El peso que en el primer franquismo tiene la vivienda social subvencionada se pierde en favor de la subvención directa o indirecta a la empresa privada que construye para animar el mercado inmobiliario. Y aquí ya vemos un cambio de la política económica. Con lo que se inicia un periodo de economía especulativa financiera, que si nos suena a todos de algo esto, es la que ha colapsado en los últimos años. Y hay estudios que hablan precisamente de esta continuidad a lo largo de la democracia, y da igual el partido político que haya gobernado, que se ha mantenido y se ha amplificado este tipo de política económica. Mientras que el régimen planteaba sus políticas de vivienda, desde el final de la Guerra Civil, miles de familias desestructuradas y estigmatizadas por el conflicto y la represión, así como las familias ahogadas por la necesidad, sin necesidad de que fuesen estigmatizadas, emigraron a los grandes núcleos urbanos e industriales del Estado. Allí se establecieron muchas en las periferias metropolitanas, construyendo con los materiales que tenían a mano sus viviendas, levantadas en una noche, la mayoría de ellas, para evitar el desalojo. Muchos de estos barrios chabolistas permanecieron hasta los años 70, y empezando en los 40. Toda esta historia que acabo de contar es bien conocida por economistas, sociólogos, historiadores, urbanistas, arquitectos.
Entonces, ¿qué puede aportar la arqueología como novedad a todo esto? Frente al fenómeno de la vivienda contemporánea, la arqueología no puede aplicar sus metodologías tradicionales, ni prospección, ni excavación, ni lectura de paramentos. Pero como hemos hecho en algún otro caso, o como también están planteando Xurxo y José para su estudio de colonización, lo que sí que podemos es aplicar la sensibilidad arqueológica, de modo que estudiemos las casas teniendo en cuenta su materialidad, incluyendo los materiales, y su temporalidad, la temporalidad del medio construido, para así comprender cómo el franquismo, el sociológico, el económico, todo el franquismo, el político, se hizo materialmente durable. Por medios de análisis sintácticos del espacio o estudiando materiales y estilos, pero desde esta sensibilidad arqueológica, sí que podemos tener un acercamiento crítico desde la arqueología a este tema. Vale. ¿Qué podría aportar la arqueología? Por ejemplo, si analizamos los interiores de las viviendas, tanto las de época de la autarquía, es decir, las de planta falangista, o sea, fascista, racionalista, como las posteriores, las que se hacen con el boom económico durante los 60, lo que vemos es una imposición de un tipo de planta, primero con una rítmica muy específica, que es una planta organizada por espacios cuadrangulares, cosa que en una gran parte del medio rural, de donde viene la gente que está llegando a Madrid y a la que se supone que va a acceder a esas viviendas, lo que predomina en estos medios son las plantas irregulares. Entonces ya estás imponiendo una rítmica cotidiana de una forma de moverte por dentro de tu espacio. Aparte de que no puedes, de que ya no construyes tu casa como se hacía anteriormente, ¿no? A la guerra civil mucha gente construía su propia casa en el medio rural. Ahora ya no la construyes, estás alienado de la construcción de tu casa. Se te da una casa, se te impone un espacio formal y además se te impone un modelo de familia. Normalmente en el medio rural la familia extensa era una fórmula de cohabitación muy extendida. Específicamente dentro del ideario de Falange se trata de imponer la familia nuclear como modelo moral, eso está dicho, en programas políticos y demás, ¿no? Entonces ahí ya hay un intento de crear un nuevo sujeto fundamentado en la familia nuclear y que va desde las casas de la autarquía y pasa también a las casas del boom económico español, ¿no? ¿Qué otra cosa podría estudiar la arqueología? ¿Sobre qué se podría fijar? Podríamos fijarnos esta cuestión del multiclasismo que ya hemos comentado, que bueno, han puesto un buen ejemplo arqueológico, desde esta mirada de la sensibilidad arqueológica ha puesto José y Xurxo. Podríamos mirar cómo se formula materialmente el multiclasismo y cómo se formula materialmente la segregación. Esta que se impone, este modelo conservador de segregación en barrios y en casas, en otras estructuras, a las clases populares que no convivan con las clases superiores, ¿no? La segregación, ¿cómo se ve? Se puede ver porque los barrios, y sobre todo los nuevos barrios, los que se hacen a partir de los años 60, son barrios cerrados, cerrados sobre sí mismos. Son barrios con un tipo de material muy específico. Prácticamente, si todo el mundo va por el sur de Madrid, por toda la zona de la periferia madrileña y probablemente en el resto de ciudades también, veréis que el material de estos lugares es el ladrillo. El ladrillo es el material que se utilizaba durante el siglo XIX para la construcción obrera. Aquí hay un recuerdo, este ladrillo se sigue utilizando, aunque se cambie el color, por ejemplo, el ladrillo amarillo que se empieza a utilizar a partir de los años 70 en el extrarradio de Madrid, pero el ladrillo sigue siendo un material que recuerda a la gente por su presencia constante en la vida cotidiana que ese es su material y de alguna manera los inscribe como clases populares, ¿no? Esto es interesante de ver. Y luego, por otra parte, ver esta segregación se puede hacer a través de este fenómeno del chabolismo que estamos viendo aquí, ¿no? Tanto el pozo del tío Raimundo, todo esto que os estoy hablando, y os pido disculpas porque podría haber intentado buscar otros ejemplos de otras ciudades, pero me he centrado en Madrid, porque es un poco lo más cercano que tengo, ya que yo soy de allí, ¿no? Pero todos estos barrios, muchos de ellos,
en el Pozo del Tío Raimundo, en Usera, en Orcasitas, Villaverde, muchos de los barrios chabolistas se mantienen hasta los años 70, cuando las políticas, el discurso ideológico y el discurso político del régimen oficial era que precisamente era la erradicación de estos barrios y de estos núcleos chabolistas lo que se pretendía con la construcción de tanta y tanta y tanta vivienda. Pero muchos de ellos se mantienen. Este mantenimiento quizá, a lo mejor no conscientemente, a lo mejor sí, pero no es inocente. Que se mantengan esas chabolas hasta los años 70 hace que se mantenga todavía esa sensación de castigo a estas poblaciones que se asientan en el sur de Madrid, de castigo y de segregación, que se asientan en el sur de Madrid, que fundamentalmente vienen de las zonas arrasadas y donde más asesinatos ha habido, que ha sido en el sur y en el este de la península ibérica, ¿vale? De España, en las que más hubo. Entonces, que se mantenga el chabolismo quizá no sea tan inocente, y esto la arqueología lo puede estudiar, ¿no? Y de hecho, en estos núcleos chabolistas ni siquiera se meten servicios, salud ni centros educativos hasta estos años 70, en los que muchos son arrasados y se construyen edificios de nueva planta desde la lógica de la especulación inmobiliaria y desde esta lógica urbanística de la segregación que se impone desde los años 60. ¿Qué más se puede estudiar desde la arqueología? Podemos intentar ver, quizá, trasvases formales y significativos de los modelos de las arquitecturas de confinamiento, cárceles, destacamentos penales y campos de concentración a la vivienda civil y a los planes urbanísticos. Llama la atención, por ejemplo, cómo estos barrios, vemos esta organización, de alguna manera recuerda. Habría que hacer análisis, por ejemplo, sintácticos, vendrían muy bien para este tipo de cosas. Vemos como esa organización en líneas recuerda, por ejemplo, a los barracones de los campos de concentración, en un momento dado. La organización de los barracones de forma alineada en torno a una calle central, que es el patio, recuerda de alguna forma a esta organización de casas. Quizá hay una rítmica y un orden que se está trasladando desde las arquitecturas de confinamiento a las arquitecturas civiles. Y esto se hace fundamentalmente en los espacios de clases bajas, de clases populares. Por otra parte, vemos estas arquitecturas, veis, pues también se lleva mucho lo del patio central con las viviendas alrededor. Esto, precisamente, recuerda a algunos modelos de las arquitecturas de control, como son las plazas mayores, como son los cuarteles de la Guardia Civil, que también se van construyendo en esta época, y como son destacamentos penales, que también algunos de ellos se organizan en torno a la idea del patio. La idea del patio, que es la idea del patio del campo de concentración. Entonces, claro, la segregación, de alguna manera, nos está hablando, y todos estos elementos materiales de los que os estoy marcando, así estas pequeñas pinceladas, nos están hablando de una política del castigo que viene desde la guerra civil. Ya no estoy hablando de unas políticas de deducción y unas políticas de producción de sujetos, sino que estoy hablando de unas políticas de castigo porque materialmente se recuerda a los vencidos, que han sido vencidos y que han sido vencidos por su condición social. Y se sigue manteniendo con estas políticas de segregación. Y entonces, lo que se mantiene a lo largo de todo el franquismo es una política del castigo constante, del recuerdo de que os estamos castigando durante 40 años. Y por último, otra idea es, y ya con esto finalizo, es cómo la rítmica formal y la rítmica del tiempo vital de la vivienda, sobre todo a partir de los años 60, esta estructura racional de la que hablaba antes, y esta rítmica del tiempo vital que se fundamenta en una vida, que es lo que vemos en la película de El Pisito, por ejemplo, ¿no?, de José Luis López Vázquez. Lo que vemos ahí es a un nuevo sujeto que condensa en la idea de su nueva vivienda tres aspectos:
un estatus que se intenta alcanzar para intentar superar la necesidad que viene de la generación justo anterior, que es la de los años 40, ya estamos hablando de los 60 y los 70, ¿no? Esta idea de la familia nuclear como estatus. La vivienda también refleja otro nuevo aspecto del nuevo sujeto del franquismo, que es un nuevo modelo de trabajo, ¿vale? Una rítmica laboral que te lleva a ser un trabajador asalariado en muchos de los casos. Hay que recordar que muchos son obreros, pero también tienen esta rítmica del tiempo, y el aspecto financiero de la vivienda. O sea, 3 aspectos fundamentales del régimen, es decir, trabajo, política económica liberal y una idea moral de familia, se condensan en la vivienda y a través de esta ficción de la vivienda que se trata de imponer, de alguna manera, el régimen se sustenta de manera durable. Hay un elemento muy interesante que es precisamente cómo el pago de la letra del crédito que se impone a partir de este momento, que esto es la financiarización de la vida cotidiana, hace que se imponga una rítmica de tu vida cotidiana. Es decir, el hombre, en este caso, no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de hombres ahora, que tiene que ir quitándose, si recordamos en la película del Pisito, aparece José Luis Vázquez con todo eso, aparecen estas películas, aparecen los tacos de letras que hay que ir pagando, ¿no? Este pago te implica que tú mensualmente tienes que ir apropiándote de tu vivienda, ¿no? Y que este pago lo haces a través de ir a tu trabajo, entonces se implica a través, como decía, en la condensación de la vivienda de estos elementos de la política franquista que están generando un nuevo sujeto que de alguna manera es el nuevo sujeto que se impone prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, nada más, muchas gracias.